Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Pues quiero hacer este video lo más concreto, lo más corto posible para poder explicar cómo aplicar una fórmula matemática para poder calcular la confiabilidad de la exégesis que nosotros hacemos. Esta fórmula matemática resulta una herramienta que hemos diseñado para precisamente poder ayudarnos en el combate contra las sectas judaizantes que tanto daño están haciendo a las iglesias cristianas. Es lamentable ver cómo en los grupos de YouTube abundan demasiados canales, por ejemplo, de estos grupos mal llamados de raíces hebreas, y es lamentable ver lo poco que se está haciendo para poder resistir a estos grupos que fueron los dolores de parto del apóstol Pablo. Pablo dijo: oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y precisamente lo decía porque cuando él dejó la iglesia de los Gálatas fue invadida por maestros judaizantes que por poco echan a perder todo el trabajo que Pablo había hecho. Entonces, como página tenemos la misión de darle continuidad a la lucha del apóstol Pablo contra las sectas judaizantes, y esperamos que esta explicación sea de muchísima bendición para ustedes. Quiero decirles que pronto estaremos un día de estos dando detalles de un taller que vamos a dar que se llama Taller de Apologética Antijudaizante, donde vamos a explicar cómo tratar, cómo hacer apologética en contra de las doctrinas judaizantes. Entonces, para no hacerlo largo, vamos a comenzar de inmediato. Quiero compartir este documento, que dicho sea de paso, este documento lo tienen en PDF todas las personas que nos siguen en los grupos de Telegram. Teología Paulina tiene grupos de Telegram de prácticamente más de 25 países. Hay Telegram solo de Teología Paulina para México, hay Telegram de Teología Paulina solo para República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera ser parte de los grupos de Telegram y que quiera que le estemos llegando estos materiales por PDF completamente gratis, lo único que tienen que hacer es escribirnos a la página de Teología Paulina en Facebook, escribirnos, decirnos de qué país es, y con mucho gusto le vamos a estar enviando el link. Entonces, de esto trata esta fórmula. Quiero enseñárselas. Este documento lo voy a leer. Dice así. Bueno, primero que todo, una advertencia. La fórmula de confiabilidad de exégesis bíblica es una herramienta de apologética contra las doctrinas judaizantes. No aplica para todo tipo de exégesis. Ejemplo, exégesis histórica o escatológica. Es decir, en otras palabras, esta fórmula ha sido diseñada para trabajar con el combate de las sectas judaizantes. No se puede hacer cualquier tipo de exégesis con esta fórmula. Eso lo queremos aclarar. Esta fórmula está diseñada para ayudar a solucionar el problema judaizante. Em, Toma en consideración 5 variables que son indispensables no olvidar cuando hacemos preguntas tales como: ¿deben los gentiles circuncidarse? ¿Deben los gentiles guardar Shabbat? ¿Deben los gentiles comer? ¿Pueden o no los gentiles comer cerdo? Etcétera, etcétera. Este tipo de preguntas, para ese tipo de preguntas que tienen relación con estos temas judaizantes, esta ecuación ha sido diseñada. Ahora, la fórmula resulta de gran utilidad porque brinda los siguientes beneficios. Brinda 3 beneficios. Número 1, ayuda al apologeta antijudaizante a nunca olvidar 5 factores hermenéuticos indispensables para estos temas. Vamos a ver cuando expliquemos la fórmula cuáles son esos 5 factores o 5 variables de exégesis que nunca deben olvidarse cuando estamos tratando un tema judaizante. Entonces, cuando estamos tratando algún argumento judaizante y aplicamos esta fórmula nos obliga a no olvidar esos 5 variables. 2, ayuda a aliviar la subjetividad, ya que cuantifica las cosas, porque muchas veces decimos nosotros: no, el argumento no me parece sólido, o este argumento me parece un poco más sólido, pero ese lenguaje es muy subjetivo. Entonces, lo que hemos hecho es darle a las variables exegéticas, les hemos dado valores para poder cuantificar y ya hablar de qué tanto o qué tan poco tiene validez el argumento. Y número 3,
permite identificar cuáles son los argumentos judaizantes más sólidos, lo cual resulta ventajoso para saber cuáles argumentos necesitan más calidad de refutación. Es decir, cuando se está estudiando los argumentos judaizantes y aplicamos esta fórmula nos dirá porcentualmente cuáles argumentos judaizantes son más sólidos que otros, los cuales nos dan ventaja a la hora de debatir, porque ya sabemos de antemano cuáles son los argumentos más fuertes que ellos tienen. Entonces, esta es la fórmula del porcentaje de confiabilidad exegética. Eso significa porcentaje CX. Es porcentaje de confiabilidad exegética es igual a LT más OP más RT más RI más RP entre 7%, donde LT significa literalidad del texto. Ya vamos a explicar esto. Literalidad del texto significa si lo que yo estoy interpretando de un pasaje, el pasaje lo dice literal o no. Y aquí se nos da una descripción de lo que debemos cuantificar. Si el texto lo dice literalmente, le vamos a dar un valor de 2. Si el texto lo dice implícitamente, es decir, parece que el texto lo dice, se le da un valor de 1 por sentido común. Por supuesto que tiene más valor un pasaje que lo dice de forma literal a un pasaje en el que yo creo que dice algo, ¿verdad? Y finalmente, si el texto no lo dice de ninguna forma, tanto explícita como implícita, le damos un valor de 0. La otra variante, otros pasajes. Hay otros pasajes que defiendan esa idea de que aparentemente yo quiero usar de ese pasaje. O sea, porque aquí el problema es cuando se quiere hacer una doctrina de un solo pasaje. Para dar un ejemplo, los mormones dicen que nosotros nos tenemos que bautizar en el nombre de muertos, agarrándose de un pasaje de Primera de Corintios capítulo 15 y nada más. Solo ese pasaje aparece que hable de ese tema. Entonces, cuando hay más pasajes que respalden esa aparente idea, se le va a dar un valor de 1. Y si no hay otros pasajes, se le da un valor de 0. Relación con el tiempo. El pasaje que yo estoy interpretando y que se lo quiero aplicar a los gentiles está en armonía con el contexto del pasaje, porque muchas veces pasajes que se dijeron en el antiguo pacto se lo queremos aplicar a los gentiles en el nuevo pacto. Esto no es válido. Cuando el pasaje tiene armonía con el tiempo de redacción, se le da valor 1. Es decir, si yo estoy usando un pasaje del nuevo pacto para aplicarlo dentro del nuevo pacto, tiene un valor de 1. Pero si no, si yo estoy haciendo ese desfase temporal, su valor es 0. Número 4. Y RI, relación con la idea. Si el pasaje que yo estoy interpretando responde a la idea central de toda la perícopa, de todo el texto, tiene un valor de 1, pero si no, le ponemos un valor de 0, ¿ok? Ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Y relación con el público. Es decir, este pasaje que yo estoy utilizando, se lo estoy aplicando, lo estoy aplicando al público al que se le dijo originalmente. Porque aquí el problema es cuando cosas que se le dijeron a los judíos, yo se lo quiero aplicar a los gentiles. Entonces, si lo que yo estoy diciendo, si el pasaje que yo estoy usando, se lo estoy aplicando al público al que originalmente se le dijo eso, tiene un valor de 1. Pero si yo estoy haciendo ese desfase de público, tiene un valor de 0. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Cuando sumamos todas estas variables, lo dividimos por 7 y lo multiplicamos por 100, lo máximo que nos puede dar es un valor de 100%, un porcentaje de 100%. Entonces vamos a aplicarlo, para dar un ejemplo, vamos a aplicarlo a un pasaje muy común de los judaizantes, ¿ok? Vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarlo. Permítame un momento. Bien. El ejemplo lo vamos a aplicar a un pasaje que se utiliza como cuento judaizante, un pasaje que se utiliza
precisamente para, permítame un segundo, es un pasaje que se utiliza precisamente para defender el caso a favor del Shabbat. Es un pasaje muy utilizado por los judaizantes. Precisamente es el pasaje de Marcos, capítulo número 2, donde Jesucristo dice estas palabras. O sea, el pasaje que vamos a estudiar, que vamos a aplicarle, es a Marcos, capítulo número 2, versículo 27. Un pasaje, Marcos, capítulo 2, versículo número 27, un pasaje muy utilizado por los judaizantes que dice así: y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Entonces, ¿cuál es la idea judaizante? Que cuando Cristo Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, la palabra hombre aquí no significa judío, israelita o hebreo, sino que significa el ser humano, la humanidad. Con eso quieren decir que el Shabbat Jesús enseñó que era para todo el mundo, no para solo Israel. Bien, apliquémosle la fórmula, ¿ok? Recordemos que porcentaje de confiabilidad exegética va a ser igual a la literalidad del texto. Hagámonos la primera pregunta. El texto dice, el texto dice literalmente que el Shabbat es para todo el mundo, es para todas las naciones. El texto dice de forma literal que el Shabbat aplica tanto para los gentiles como para los judíos. No, sino que se está interpretando que ahí la palabra antropos se refiere a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué debemos ponerle en el factor de LT? Un 1. Bien, sigamos recordando la fórmula, porque la fórmula después nos va a pedir otros detalles. La fórmula nos va a pedir OP, que es otros pasajes. Hay otros pasajes que hablan sobre este tema de que el sábado, hay otras menciones donde Jesús dice esto. Por ejemplo, esto del Señor del sábado, Jesucristo también lo menciona en Mateo 12 del 1 al 8. Se puede hablar, se puede decir, veamos rápidamente Mateo 12 del 1 al 8, donde se repite esta historia. Mateo 12 del 1 al 8. ¿Ok? Dice así rápidamente. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados un sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Y al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Y él les dijo, no sabéis, no habéis leído lo que hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre y cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición que no era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Ok, o leíste en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, y si hubieras comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No mencionó nada relacionado a el sábado fue hecho para el hombre. Lucas 6 del 1 al 5 también menciona esta historia. Lucas 6 del 1 al 5. Lucas 6 del 1 al 5. Dice, aconteció que atravesando por unos sembrados el sábado, sus discípulos arrancaban y comían las espigas y restregándolas con las manos. Entonces algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Y Jesús les respondió diciendo, ni siquiera leíste lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, comió y también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Quiere decir que no hay otro pasaje en toda la Biblia donde encontremos esa lógica de que el sábado es para el hombre. Entonces le vamos a poner un valor de 0. ¿Qué sigue ahora? Dice que le pongamos un valor a la relación con el tiempo. Este pasaje que están usando los judaizantes para que nosotros los gentiles, para decir que nosotros los gentiles en el nuevo pacto debemos de guardar Shabbat, ¿en qué momento fue dicho? Fue dicho por Jesús en tiempos del antiguo pacto.
Por lo tanto, no tiene relación con el tiempo, le ponemos otro 0. Bien. Después, la fórmula nos dice RI, relación con la idea central. El pasaje está hablando de una cátedra donde Jesús esté explicando el alcance del Shabbat, si es para judíos y gentiles. No, el tema principal, la idea principal del pasaje, por eso lo he leído 2 veces, es que el Shabbat no se puede poner sobre la dignidad humana. Nunca Jesús estuvo hablando si el Shabbat lo debían guardar gentiles o judíos, sino que estaba hablando que no podía ser posible que se pusiera un mandato sobre la dignidad de un ser humano. Entonces, el valor que le ponemos aquí también es 0. Y finalmente, relación con el público. Este pasaje los judaizantes lo están tratando de usar para decir que nosotros los gentiles debemos guardar Shabbat, pero el pasaje a Cristo, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a los judíos y específicamente a los fariseos. No responde al público. Por lo tanto, le ponemos otro 0. Aquí tenemos todas las variables que pide la fórmula dividido entre 7 por 100. Entonces, simplemente hagamos el cálculo. Obviamente el valor da 1. Si hacemos 1 dividido entre 7 y lo multiplicamos por 100, tenemos que la confiabilidad exegética de esa interpretación es, escúchenme, nada más y nada menos que de un 14%. Así de pobres son los cuentos judaizantes. Y yo los invito para que ustedes apliquen esta fórmula a todos los cuentos judaizantes que ustedes puedan imaginarse y se van a dar cuenta lo pobres que son los argumentos judaizantes. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y espero que haya sido de provecho para ustedes. Que tengan mucha paz.